Bien, Alfredo Blanco, su columna económica directamente desde Villa La Angostura. Hola Ricardo, buenas noches a la gente del canal y a los televidentes. Ricardo, aunque no estoy en Córdoba, no quería dejar pasar este momento para hacer aunque sea unos breves comentarios en nuestra columna semanal. En realidad, el discurso del presidente del día viernes, sin lugar a dudas, tuvo un impacto muy fuerte en los medios y yo diría que todo indica que fue seguido por mucha gente. Pero no voy a hablar de los rasgos, si se quieren, estéticos o de formas del discurso del presidente. He dicho varias veces que el modo que tiene el presidente es un modo agresivo o descalificador a veces de la oposición, no me parece que contribuya a resolver los problemas o a generar acuerdos que siempre son indispensables. Sí me voy a concentrar simplemente en lo que tiene que ver de economía, en los 10 puntos de esto que se ha llamado el Pacto de Mayo. Esta reunión a la cual está convocando el presidente para que se haga el 25 de mayo en nuestra provincia. Esos puntos, obviamente, no son puntos específicamente de política económica, pero tienen su correspondencia con medidas de política económica que tengan que ver con los enunciados que se han formulado en esa convocatoria que hace el presidente a los gobernadores, a los dirigentes políticos, presidentes de partido, etc. En sí, esos 10 puntos, que son obviamente 10 puntos que plantean la necesidad de acuerdo político, podríamos hacer la siguiente consideración. El primer punto es declamativo, habla sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, eso es algo que en Argentina está establecido en la Constitución. En todo caso, habrá que bajar específicamente a algunas decisiones que tengan que ver con que se cumplan el mandato constitucional de respeto de la propiedad privada, pero que digamos que de eso nadie puede oponerse, porque todos los gobernadores van a estar de acuerdo. El segundo punto también es un punto que tiene mucho que ver con la política económica, pero en el cual diría hay acuerdo casi unánime, que es la decisión de que se respete el equilibrio fiscal. Seguramente allí habrá para desarrollar a lo mejor la posibilidad de que un año pueda haber desequilibrio, pero que eso deba corregirse en un periodo siguiente, en fin. Lo concreto es que esta idea de equilibrio fiscal, que ha aprendido mucho en toda la población, diría yo, y más fuertemente aún en los responsables de la política económica y en los economistas. Ese es el segundo punto, cual aparentemente tampoco habría problema. El tercer punto merece una consideración. El tercer punto dice reducir el gasto público a un 25% del Producto Interno Bruto. Alguna vez hemos comentado que desde 1983 hasta, digamos, la crisis del 2001, el gasto público en la Argentina era más o menos 25, 26, 27% del producto. Y que después del 2001, en particular durante el periodo de gobierno del kirchnerismo, fue subiendo el gasto público hasta llegar a más del 40%. Bueno, volver de ese 40 es bien complicado. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de ese gasto público está vinculado a prestaciones sociales y de previsión social. ¿Qué es lo que uno podría decir de esto? Probablemente en la situación actual plantear 25% del gasto significaría reducir gastos que la no vigencia de determinados programas sociales, en fin, sería un camino bastante complejo y duro. Lo que es probable es que se pueda poner eso como una especie de meta y que el porcentaje que representa el gasto público en el total del Producto Interno Bruto, en realidad se vaya logrando, por un lado con reducción del gasto, pero por otro lado con crecimiento del producto. En la medida que el producto crezca, si no crece el gasto, la participación del gasto en el producto va a ser menor. Esa es una meta compleja, pero diría que es altamente probable que los gobernadores acuerden que eso se pueda hacer. El tercer punto, que también es declamativo, el cuarto punto, en realidad es una reforma tributaria. Bueno, todo el mundo dice que hace falta una reforma tributaria. La discusión es cómo debe ser esa reforma tributaria. Todos los analistas coinciden que Argentina tiene una presión fiscal, una presión tributaria alta, pero además tiene impuestos muy distorsivos. Digo, ejemplos de eso: el impuesto a los débitos y crédito bancario, el impuesto al cheque,
Ejemplo de eso, los ingresos brutos provinciales. Ejemplo de eso, el impuesto país, que tan buenos ingresos le está reportando al Estado Nacional. O sea que ahí hay mucho para discutir y seguramente va a llevar mucho tiempo de análisis técnico para ver cuál es la reforma tributaria que hace falta. El quinto punto también es muy difícil, se refiere a la coparticipación. Hemos dicho muchas veces, Ricardo, que el mandato constitucional de hacer una nueva ley de coparticipación, que fue establecido en una cláusula de la reforma del 94 de la Constitución, nunca se cumple. ¿Por qué es muy difícil de cumplir hacer una nueva ley de coparticipación? Porque es una ley que además tiene que ser aprobada por todas las legislaturas provinciales. Entonces, difícilmente una legislatura que en la nueva coparticipación vea que su provincia pierde participación vaya a estar dispuesta a hacerlo. Esto obviamente está ligado con la reforma tributaria y la única posibilidad que uno advierte es si la nación resolviera ceder algunos puntos de tal manera que aquellas provincias que mejoren no sea a costa de otras provincias. Pero ese es un debate político, creo yo, sumamente complejo. El punto 6, Ricardo, de este llamado pacto del 25 de mayo, se refiere a que las provincias se comprometen a explotar sus recursos naturales. Bueno, allí hay algunas provincias que no pueden adherir a eso porque tienen leyes provinciales que han prohibido algunas actividades. Por ejemplo, actividades mineras. O, por ejemplo, determinadas actividades que se consideran que comprometen demasiado el ambiente. Entonces, esto me parece muy difícil que se vaya a lograr, y más allá que un gobernador pueda decir me comprometo a explotarlos, bueno, hay leyes provinciales en algunas provincias que se lo van a impedir. El punto 7 es la reforma laboral. La reforma laboral se habla mucho de ella. Yo diría la única experiencia que hubo de un intento de reglamentar y de modificar la realidad del mercado de trabajo y el sindicalismo, bueno, fue Alfonsín. Todos recordamos la ley Muche, que finalmente el Parlamento no se la aprobó. O sea que ahí hay una necesidad de mucho volumen político para lograrlo, más allá de que todo el mundo coincide que es necesario. En el octavo, Milei plantea la reforma previsional, y aunque no está en detalle dicho, hay dos cosas que parecerían que aparecen allí. Una, que los jubilados que están jubilados tienen un derecho adquirido. Va a ser difícil afectárselo, pero digamos que la idea básica, creo que está ahí, es la posibilidad de que el trabajador opte no por el sistema de reparto de la legislación actual, sino que busque una jubilación privada. La experiencia de las AFJP en la Argentina. Creo que eso también va a ser una discusión muy fuerte, básicamente porque ¿quién va a caminar a una AFJP? El que tiene recursos más altos, ingresos más altos. El que tiene ingresos más bajos se queda en el sistema de reparto, ¿no es cierto? Y bueno, entonces el sistema, ahí hay que ver muy bien los problemas de financiamiento del sistema. El punto 9, es la reforma política. No dice nada más que eso, no dice nada más que se va a tratar de que el vínculo entre el representado y el representante se recupere. En la ley Ómnibus había una modificación política que era la elección de los candidatos por una circunscripción. Lo que se está viendo ahí es básicamente que no se cuestiona la lista sábana. Y además probablemente allí también ingrese esta idea que va a mandar al Parlamento que quien haya tenido condena por hechos que afecten el patrimonio del Estado no podrán ser candidatos si la condena está firme en segunda instancia, digamos. Allí también hay una discusión, eso que se llama ficha limpia, hay una discusión importante. Y finalmente el 10º también creo que es declamativo, es decir, que el abrir la economía argentina al comercio internacional. Bueno, dicho así, todo el mundo puede acordar, hay que ver en los hechos concretos cómo se plantea eso. Quiero terminar con una cosa que me parece que atenta contra la posibilidad de que se firme el pacto. Y es el hecho que el presidente dijo, aunque no ha sido lo que más ha trascendido, que bueno, los gobernadores que vayan el 25, bueno, antes de eso tienen que haberle garantizado que se aprueba la ley Ómnibus y que no se rechaza, que se apruebe el decreto de necesidad y urgencia. Ahí me parece que hay mucho para discutir.
Como dijo el gobernador Yayola, mayo está lejos todavía, no solo temporalmente lejos, no solo lejos porque digamos, la realidad de la economía argentina es tan fluida que todos los días tenemos novedades que alteran el escenario, sino que además está lejos porque hay una discusión muy grande para ver si se aprueba esa norma, la ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia. Lo vamos a ver las próximas semanas. Lo que es indiscutible es que el discurso de Milei ha tenido un gran impacto. Es indiscutible que logró capturar la atención de la población y que además fijó los ejes de una agenda que va a ser una discusión seria que seguramente tendremos las próximas semanas. Cierro con un breve comentario sobre la situación económica. El gobierno está esperando, y es altamente probable que lo logre, una tasa de inflación para febrero que sea, cuando salga el número que pueda publicar el INDEC, que sea el 15 o menos. Y va a festejar eso. Lo que el gobierno no va a festejar y lo que seguramente le preocupa al gobierno y nos preocupa a todos es que la caída en el nivel de actividad, eso que nosotros habíamos dicho que iba a ocurrir necesariamente, es realmente muy grande. Uno mira el indicador que mire sobre actividad, capacidad utilizada, la actividad industrial, las ventas en el comercio, todas muestran con relación al año pasado una caída realmente muy brusca. El puente ese que decíamos hasta marzo, está llegando el gobierno y se ha planteado otro puente, que va hasta el 25 de mayo. Pero para llegar hasta el 25 de mayo, sin lugar a dudas, esa columna que debe sostener el programa económico, que es la tolerancia social, va a estar en cuestión.